Bueno, shalom a todos, buen Shabbat. Vamos a comenzar con la porción de esta semana que va desde Génesis capítulo 25 del versículo 19 al capítulo 28 versículo 9. En español significa generaciones. Y le puse como subtítulo El misterio que esconden los pozos. Me llamó mucho la atención, ¿no? Que todas las cosas, todos los pozos o los encuentros que han pasado alrededor de los pozos. Entonces me llamó la atención por qué. Y vamos a ver que todos estos encuentros en los pozos o en los estanques tienen algo en común. Entonces quiero, sin dar tantas vueltas, quiero empezar primero con Isaac, con la porción de esta semana. En Génesis 26, 1 nos habla acerca de Isaac. Dice, después hubo hambre, ya había nacido Jacob y Esaú, para el contexto, ¿no? Porque esta porción se llama los descendientes de Isaac, o sea, las generaciones. Dice, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Acá nos dice que hubo hambre y Isaac, Dios le recuerda la promesa que le había dado a su padre Abraham, que su descendencia iba a ser tan numerosa, ¿no? ¿Por qué iba a ser tan numerosa? Por cuanto Abraham oyó y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todavía no había salido la ley de Moisés, ¿no? Todavía no había, ni había nacido la ley levítica como la conocemos, y ya había leyes y ya había estatutos y mandamientos, ¿no? Y vemos que muchos de estos personajes bíblicos, como Abraham, Isaac, todos ellos hacían ¿qué cosas? Sacrificios. Entonces podemos ver que anterior a la ley de Moisés, anterior a las leyes levíticas, vamos a decir, ya existían los mandamientos en cuanto a los sacrificios, las ofrendas además. Podemos ver entonces que hubo hambre y que Isaac tuvo miedo. Y hablábamos con mi esposo de que muchas veces heredamos lo que nuestros padres, ¿no? O heredamos esas inseguridades y miedos que nuestros padres también tuvieron. Porque Abraham también dice que tuvo miedo y dijo que Sara era su hermana. Si bien acá Rebeca era prima de Isaac, también a los primos cercanos, ¿no? A los primos más cercanos, sí, no primos segundos, se le llamaban hermanos, ¿no? Así que podemos decir que no mintió, porque muchos pueden decir, Abraham mintió porque dijo que su hermana era Sara, porque no conocen. Por eso es tan importante que esta porción comienza hablando, ¿no?, acerca de la descendencia, hablando de las genealogías, todas las genealogías que nos muestra en toda la Biblia, las edades, los momentos del año, todo es importante para poder comprender que la palabra no se contradice y la palabra no miente, ¿no? Entonces podemos ver y aclarar que Isaac no mintió, sino que también era la costumbre de llamar hermana a los primos. Entonces podemos ver, dice que estuvo muchos días en Gerar, ¿no? En la tierra de Abimelech, de los filisteos, y dice que Abimelech vio que Isaac, acariciaba a Rebeca. Entonces se dio cuenta que, bueno, estas caricias no son de hermanos, ¿no? Entonces le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y bla, ¿no? Toda la historia que ustedes pueden seguir leyendo para que no se nos haga tan largo. Entonces Abimelech también les dice que no toquen al hombre y no la toquen a la mujer, porque de cierto morirán. O sea, les dio una advertencia a los filisteos que ellos estaban protegidos, que ellos eran prosperados también, porque Isaac también era un hombre de renombre, ¿no?, en esa época. El varón, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Yahweh. El varón se enriqueció y fue prosperado y
engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hato de vacas y de mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Y podemos verse que él sembró y fue prosperado, cosechó. Y para que una cosecha funcione, ¿qué tiene que haber? Agua, ¿no? Y sigamos leyendo, versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham también tuvo un encuentro con Abimelech? Ahora lo vamos a ver, vamos a ir un poquito más atrás. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, los habían cegado, lo habían tapado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto los días de Abraham, su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehoboth significa lugares amplios o espaciosos. Y allí subió a Beerseba. Bueno, Dios se le aparece, le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo, ¿no? Podemos ver acá la insistencia de Isaac, de abrir una y otra vez los pozos que las otras personas lo habían tapado y tenían esa contienda. Entonces hoy dijimos que estos encuentros en esos pozos, en este caso con el rey Abimelech, con los filisteos, van a haber situaciones o cosas que son similares a los otros encuentros que ya vamos a estar viendo. Acá nos indica en el capítulo 26 que hubo hambre, recuerden. Hubo miedo por parte de Isaac, estaban los pozos presentes, y en el versículo 33, vamos a leer el 27 para seguir leyendo. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Yahweh está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros. Después que se pelearon, ¿no? Hubo contiendas por los pozos, ¿no? Andate porque este es mi pozo, esta es nuestra tierra, ¿no? Ahora ellos vieron que en Isaac estaba respaldado en la presencia de Dios, el poder de Dios, ¿no? Dice: hemos visto que Yahweh está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, porque nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él les hizo banquete, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Entonces vemos acá, en este capítulo, que hubo hambre, ¿no? Que hubo miedo, que hubo peleas por el pozo, por las aguas del pozo, hubo juramento y hubo respuesta de Dios, porque dice: no temas, yo estoy contigo, ¿no? Podemos ver que Dios los respaldó porque sus propios enemigos, que aquellos filisteos que tuvieron envidia, vinieron a decir: no, nosotros podemos ver que realmente estás siendo prosperado y que no es algo humano la fuerza y el poder que tenés, sino que estás siendo respaldado por Dios. Entonces ahora vamos a ir un poquito atrás, a otro encuentro en Génesis capítulo 16. Acá vemos en Isaac el encuentro con Abimelech y todo lo que sucedió en la tierra, ¿no? Pero en Génesis capítulo 16, versículo 7, hablando de
de Agar, la sierva de Abraham y Sara, ¿no? Dice que se estaban peleando Sara, ¿no? Porque Agar estaba embarazada, había quedado embarazada y bueno, como vimos en el otro, había contiendas. En el otro punto también con Isaac, ¿no? Había contienda. Y dice que Agar huyó de la presencia de Sara, dice, y le halló el ángel, versículo 7, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahweh, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás por su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yahweh con que ella hablaba. Tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Entonces podemos ver que otro encuentro lo tuvo Agar con el ángel de Yahweh, ¿no? Con el mensajero de Dios, que le dijo que su descendencia, incluso la de Ismael, porque a veces nos enfocamos, ¿no? En Isaac y todos sí sabemos que es la promesa, pero también podemos ver que de su descendencia hoy en día va a haber gente que se va a acercar al pozo. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante de quiénes vamos a estar hablando, de estos extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué característica común tienen esto con Isaac? Que hubo también miedo. Agar tuvo miedo por lo que Sara le podía hacer, ¿no? Y hubo respuesta de Dios, y hubo un pozo y hubo agua, ¿no? Dice, junto a una fuente de agua, y después vemos acá que al pozo le pone viviente que me ve. Amén. Entonces, todo esto está relacionado y vamos a seguir viendo qué otras características con otras historias nos llama la atención. Por eso le puse el misterio que esconden los pozos, porque todos hablan de los encuentros, qué pasaba alrededor de los pozos. En Génesis 21, ahora sí ya vamos con Abraham. Si ustedes leen el capítulo 20, dice que Abraham partió a la tierra del Negev, ¿no? A la tierra y habitó como forastero en Gerar, ¿no? En la tierra de Abimelech. Y en el capítulo 21, versículo 30 y 31, también hablando sobre Agar. Otra vez vemos a Agar, ¿no? ¿Y qué representación? Ya lo vamos a ver, qué tiene que ver Agar en todo esto, ¿no? Versículo 19 del 21. Entonces Dios le abrió los ojos, también estaba huyendo, Abraham despide a Agar y a Ismael, porque había, ¿qué cosa? Altercado, una vez más, contra Agar y el hijo de Abraham, Isaac, ¿no? A ver cuál se peleaba por la primogenitura, ¿no? Cuál era el hijo de la promesa, cuál. Entonces dice Dios, levántate, versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo te daré de él una gran nación. Le vuelve a recalcar, ¿no? La respuesta de Dios. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ahí vemos una vez más que pasó, hubo miedo, hubo un juramento, hubo una promesa de Dios. No te preocupes, Agar, que de tu descendencia también va a ser numerosa, yo voy a estar con ustedes. Hubo peleas y hubo un pozo, hubo agua, amén. Y en el versículo 31, Abraham y Abimelech hacen juramento. Vamos a leer versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo.
harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado? Y respondió Abraham, yo juré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hizo ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabe este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí se juraron ambos. Ahí vemos, ¿no? Otra vez un juramento. Y vemos también que por parte de Abimelech le estaba haciendo jurar porque por miedo, ¿no? Porque sabía que Abraham era un príncipe para ellos, era un poderoso para ellos, ¿no? Y sabía que Abraham estaba respaldado por Dios. Entonces hacen juramento. Y vemos también que los enemigos de Abraham, o sea, los filisteos, taparon los pozos. Génesis 24, versículo 11, nos habla, eso ya lo vimos en la porción anterior, nos habla que Rebeca se encuentra con Eliezer, ¿no? ¿Se acuerdan que Eliezer le juró a Abraham que conseguiría la mujer para su hijo, para Isaac? Y se encuentra en ¿dónde? Versículo 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y podemos seguir viendo, ¿no? Que se encuentra con Rebeca. Podemos ver que hay un pozo. Podemos ver que se cumple o está a camino a cumplirse el juramento que él había hecho a su amo Abraham, ¿no? Eliezer le dijo, júrame, ¿no? Que dice que le tocó su muslo, que no regresarás a mi hijo allá, sino que traerás a una mujer para mi hijo, ¿no? Hubo juramento cumplido, hubo respuesta de Dios por la oración de Eliezer y hubo un pozo, había agua. Amén. Génesis 24, 62, ¿qué pasó? Otra vez, otro encuentro. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, el pozo donde había estado Agar, ¿no? Porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. ¿No? Vemos el encuentro, una vez más, otro encuentro. ¿Qué hay? Un pozo, ¿no? Vemos el encuentro de dos personajes tan importantes y de un matrimonio tan importante para nosotros, ¿no? Génesis 25:11 también nos indica que él habitó allí junto al pozo. Vemos que todo tiene que ver, está alrededor de los pozos, del agua que sale de esos pozos. Génesis 29, esto ya viene en la porción que viene, Génesis 29:2, nos dice que siguió luego Jacob su camino y se fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Sigo contando yo. ¿Qué pasó? Ahí fue el encuentro con Raquel, la amada de Jacob, ¿no? Y dice que le preguntó a los pastores que estaban ahí, ¿por qué no le daba de beber todavía a las ovejas? No, porque todavía no era el tiempo, no se habían juntado todas las ovejas, estaban esperando a Raquel, ¿no? Y dice que Jacob agarró, vio llegar a Raquel, que era la pastora de las ovejas, y quitó la piedra y dio de beber. Otro encuentro alrededor de un pozo, lo que también se desarrollaría otra gran historia de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y nos habla en el capítulo 33, versículo 19 al 20, 33, ya cuando Jacob vive se casa con Lea, con Raquel, tiene las concubinas, tiene los hijos y se vuelve a encontrar con su hermano Saúl, quien nos estaba persiguiendo. Génesis 33, versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda
de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Ahí vemos que sí, plantó una tienda, también hizo pozos. ¿Y por qué? A mí se me ocurrió, y ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué digo que también hizo un pozo Jacob ahí, ¿no? Pero vamos a ver otro encuentro. En Éxodo 2:16 nos habla cuando Moisés huye a la tierra de Madián, ¿no? Y dice que él estaba junto a un pozo y que venían las hijas de Yetro, ¿no? Él no sabía que eran las hijas de Yetro, que iban a dar de beber a sus ovejas, a su rebaño, y habían hombres que pelearon con ellas y las quería sacar, o sea, que no las dejara beber a las ovejas, ¿no? Entonces podemos ver que en este encuentro hay un pozo, hay agua, hay ovejas, hay miedo, y vemos que Moisés la defiende. Vemos ese encuentro con Séfora, ¿no? Quien iba a ser su mujer. Entonces me encantó, digo, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el misterio que esconden los pozos? Y vamos a leer entonces un poquito sobre la historia que nos habla en Juan, capítulo 4. Y ahora sí vamos a poder comprender qué tienen que ver estos encuentros, que habían peleas, había miedo, había juramentos, había el pozo, estaba el agua. En Juan capítulo 4 hay una historia muy conocida. Nos habla de la mujer samaritana. Y dice, versículo 4, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo Jacob. Eso fue lo que leímos, Fue lo que leímos en Génesis 33, 19, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Por qué dije yo que si hizo su tienda, también hubo pozos? Porque si no, ¿cómo viviría? ¿No? ¿Cómo alimentaba su ganado? Las cosechas que tenía, ¿no? Y estaba allí el pozo de Jacob, o sea, en Samaria, ¿no? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vemos otro encuentro maravilloso con Yeshua y la mujer samaritana. ¿Alrededor de qué? ¿Cuál es el punto principal? El pozo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí vemos qué cosas había en común con Isaac, con Agar: peleas, contiendas, enemistades, divisiones, ¿no? Acá vemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Respondió Yeshua y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Imagínense, yo creo que acá también ella sintió un poco de miedo, porque alguien que le revele lo que ella había hecho, ¿no? Yo creo que tú eres profeta, y tanto como los samaritanos y los judíos, el pueblo de Dios, tenían, vamos a decir, respeto por los profetas, ¿no? Por aquellos que eran portavoces de Dios.
Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar de donde debe adorar. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vemos, ¿no? Que la mujer fue y le contó a los samaritanos que había un hombre que para ella era el que había de salvar al mundo. ¿Por qué digo esto? Dice en el versículo 42, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces dice que Yeshua estuvo allí 2 días, ¿no? Que representa los 2000 años que él ha estado. ¿Qué tenía que ver Agar, que vimos, ¿no? Que Dios se encuentra con esta extranjera, con esta esclava. Dios quiere encontrarse con aquellos extranjeros, aquellos esclavos que están en el mundo, así como la samaritana, ¿sí? Que no se llevaban con el pueblo de Israel, ¿no? Que no se llevaban con el pueblo judío, y quiere darle de beber. Amén, quiere darle de esa agua que salta para vida eterna. Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿por qué era tan insistente Isaac en abrir los pozos de su padre? En abrir nuevamente los pozos. Los cerraban y él volvía a abrir. Y el otro día le decía a mi esposo, a veces parece como que el enemigo se burla de nosotros, ¿no? Le decimos, Señor, sáname de tal cosa, o Señor, haz tal cosa, ¿no? Y parece que por un tiempo todo anda bien, y de vuelta lo mismo. Y podemos decir, pero ¿cómo? No entiendo. Y me acordé y me di cuenta de esta historia. Parecía que los enemigos de los filisteos se estaban burlando de Isaac, ¿no? Pero Señor, yo hago un pozo y viene el enemigo y me lo tapa. Señor, yo te pido que me sanes, me sanás, pero aparece otra cosa. O sigue lo mismo. Parece como que el enemigo se está burlando de nosotros. Y vemos en la historia en el ejemplo de Isaac, que él siguió adelante. No vemos que él se quejó contra Dios, que él ya no quiso cavar más pozos, sino que él siguió creciendo y multiplicándose, ¿no? Entonces podemos ver que muchas veces el enemigo quiere tapar lo que Dios nos ha puesto dentro de nosotros, que son esas aguas que Dios dijo, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré de las fuentes, ¿no? Entonces el enemigo siempre va a querer tapar las bendiciones que Dios nos ha dado. Las bendiciones, el agua, la paz, los manantiales que corren dentro de nosotros, que es Yeshua. Y el enemigo una y otra vez, pero está en nosotros en seguir adelante, en seguir creyendo que Dios nos respaldará, así como respaldó a Isaac, ¿no? ¿Qué representan los pozos? Según Salmo 40, tiene un significado bueno, pero también tiene un significado malo. Salmo 40, versículo 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Nosotros, así como Agar estaba en desesperación, así como la samaritana, alejada, dice, ustedes adoran lo que no saben, ¿no? Muchas veces nosotros hemos estado en otra religión, en otro camino, con otro tipo de doctrina, y Dios nos sacó de ese pozo de desesperación, de ese pozo cenagoso que no nos dejaba ver que éramos parte del pueblo de Israel. O sea, ¿qué representan los pozos? El abismo, la soledad, la desesperación. Según Salmo 55, 23, nos dice también, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. También representa la perdición. Nosotros, si no nos arrepentimos, estamos en el pozo de la perdición y vamos a ir al pozo de perdición si nosotros no nos dejamos acomodar, si no nos dejamos convertir, tocar nuestro corazón por Dios. Amén. Pero lo bueno es que en Salmo 107 nos dice que el pozo también, una vez que Él nos saca de ese pozo cenagoso, ese pozo de desesperación, Salmo 107, versículo 35, dice, vuelve el desierto en estanques de agua
y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir, siembra campos y planta viñas y rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Vemos que alrededor del pozo de que Isaac y Abraham plantaban, Jacob, ¿qué pasaba? Se multiplicaba. El ganado no disminuía, sino que aumentaba, eran prósperos, amén, porque ellos estaban bebiendo del pozo. ¿Qué representa el pozo? Yeshua. ¿Qué representa el pozo? La palabra de Dios, las promesas, el juramento, que Dios nos dijo que seríamos su descendencia, que seríamos benditos, que todas las familias de la tierra serían benditos en Abraham, por la fe que él tuvo. En Isaías 41 nos dice también, versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Nuestra vida, antes de encontrar a Yeshua, de tener ese encuentro en ese pozo, éramos manantiales secos, tierra seca, que no podía dar frutos, ¿no? Dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo puede dar un árbol un buen fruto? Porque está regado bien, porque está bebiendo de esa agua que es Yeshua, de esa agua que es su palabra, amén. Entonces, en conclusión, también podemos ver la historia en Juan, capítulo 9. En el capítulo 5 también nos habla, y vamos a leer esta historia, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahí vemos el estanque. ¿De dónde salen las aguas de los estanques? De los pozos. Amén. Nos habla también acá de ovejas. Nos dice cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado Betesda. Dice que las ovejas, incluso las ovejas se lavaban ahí. Las ovejas las purificaban. Dice que entraban por esta puerta, que era la puerta de las ovejas, que venían de Belén, entraban, las llevaban al estanque, las limpiaban ahí y ahí las seleccionaban para hacer los sacrificios, ¿no? Y podemos ver que esta historia nos habla de que nosotros somos esas ovejas que somos limpiados de las enfermedades, de las inmundicias, y somos aptas para hacer sacrificio vivo para Dios. Amén. Como dijo en Juan capítulo 9 también, hablando de un ciego, dice: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Versículo 7, capítulo 9, versículo 7. Y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no era este el que estaba, el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué había de común en esto? El estanque, había agua. Entonces, en conclusión, lo que Yeshua quiere es que tengamos un encuentro con Él, en el pozo, que es su palabra, porque su palabra nos limpia, su palabra nos sana, porque su palabra es eficaz, nos da esperanza, nos da prosperidad, sacia al que está sediento, ¿no? Aunque podemos ver en todas las historias que hemos visto que tengamos miedo, que estemos desesperados, estemos por enfermedad, tengamos los enemigos cerca, que todas las cosas que hacemos parece que nos tiran tierra. Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para fortalecernos, está ahí para cuidarnos y librarnos de todo mal. Entonces lo que quiere Yeshua es tener un encuentro en el pozo, que es su palabra, que es su agua viva. Amén.